Me llamo Pilar, y hace apenas una hora mi propio hijo, el niño que crié con mis manos y por el que sacrifiqué hasta mi último aliento, ha decidido que mi hogar vale más que yo. Se sentó en el sofá que su padre y yo compramos con nuestro primer sueldo extra, y con la misma calma con la que se pide un café, me comunicó que iba a venderme junto con los ladrillos que guardan mi vida entera. Lo dijo sin mirarme a los ojos, como si yo fuera un mueble viejo del que por fin se deshacía. El dolor que sentí no fue de tristeza, fue un desgarro físico, como si me hubieran arrancado algo de dentro sin anestesia. Decidió que 80 años de recuerdos, de amor y de lucha, cabían en una maleta para una residencia barata. ¿Qué haríais vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué hubierais hecho? Y por favor, contadme desde qué ciudad me escucháis. Necesito sentir que no estoy sola en esto. Si queréis oír más historias como la mía, suscribíos al canal. Todo ocurrió en mi salón, el mismo donde Javier, mi hijo, dio sus primeros pasos. El aire estaba denso, pesado como antes de una tormenta. Llevaban semanas distantes, pero nunca imaginé esto. Él estaba sentado en el borde del sofá, con los codos en las rodillas, la mirada clavada en la alfombra gastada. A su lado su mujer Susana, erguida y con una expresión que confundía la frialdad con la elegancia. Parecía una jueza a punto de dictar sentencia. Yo estaba en mi butaca de siempre, la que tiene la forma de mi cuerpo después de tantas tardes de costura y de espera. Sentía el terciopelo raído bajo mis dedos, y me aferraba a él como si fuera el último trozo de tierra firme en un naufragio. La casa estaba en silencio, un silencio que gritaba más que cualquier palabra, anunciando que la vida que yo conocía estaba a punto de terminar para siempre. Fue Javier quien rompió el hielo, o más bien quien lo lanzó contra mí. Su voz sonó extraña, como si las palabras no fueran suyas, como si las hubiera ensayado 1000 veces frente a un espejo hasta vaciarlas de todo sentimiento. Mamá, empezó, y esa palabra, que antes era mi mayor alegría, sonó a formalidad, a trámite. Susana y yo hemos estado pensando. Ha surgido una oportunidad de negocio, una inversión única en una startup tecnológica, y necesitamos capital. Hizo una pausa, tragó saliva, y yo ya sabía, con esa certeza helada que se te instala en el estómago, que el siguiente golpe iba dirigido a mi corazón. Vi toda mi vida de sacrificios pasar por delante de mis ojos, cada peseta ahorrada, cada noche sin dormir cosiendo para pagarle los estudios, y entendí que para él, todo eso, se había convertido, en una simple cifra en un balance. Entonces intervino Susana, con su voz afilada como un cuchillo. Ella nunca necesitó rodeos. Es una decisión de negocios, Pilar, dijo, y mi nombre en su boca sonó como una ofensa. Esta casa está aquí cogiendo polvo mientras nosotros intentamos construir un futuro para tu nieta. ¿Polvo? Llamó polvo a las marcas de altura de Javier en el marco de la puerta, a las risas de mi marido Arturo resonando en las paredes, al olor de mis guisos que impregnaba cada rincón. Para ella, este santuario no era más que un activo inmobiliario desaprovechado. Me miró con suficiencia, como si yo fuera una niña incapaz de entender el mundo real, el de los negocios y el progreso, un mundo donde la memoria y el amor no cotizan en bolsa. Cada una de sus sílabas fue un martillazo en los cimientos de mi existencia. Con el poco aire que me quedaba en los pulmones conseguí susurrar la única verdad que me sostenía en ese momento. Pero este es mi hogar. Lo construyó tu padre con sus propias manos. Quería que recordara, que por un instante viera a Arturo, su padre, con el mono de trabajo manchado de yeso, silbando mientras levantaba cada pared, el sudor en su frente y el orgullo en su mirada. Quería que recordara los veranos que pasamos blanqueando la fachada, las noches en que su padre le contaba cuentos en esa misma habitación. Pensé ilusa de mí, que la memoria de su padre sería un ancla, un dique de contención contra esa marea de codicia que los estaba ahogando. Pero me equivoqué. La memoria para ellos era solo un estorbo, un peso muerto del que había que deshacerse cuanto antes. La respuesta de Javier fue la palada de tierra definitiva sobre mi tumba emocional. Ni siquiera levantó la vista del suelo. Papá ya no está. Hay que ser prácticos, sentenció con una frialdad que me congeló la sangre. Y luego añadió la frase que se me ha quedado grabada a fuego en el alma, la que repito una y otra vez en mi cabeza sin poder creerla. Mamá, es que tú eres una sola persona. Tu nostalgia no puede frenar el futuro de todos. Una sola persona. Así, con esas 3 palabras me borró. Dejé de ser su madre, la viuda de Arturo, la abuela de Sofía. Me convertí en una unidad, un individuo aislado cuya vida y cuyos sentimientos eran un obstáculo para sus ambiciones.
Mi nostalgia, mi amor por mi historia, era un freno para su futuro. Me sentí como una piedra en su camino, una que tenían que apartar para poder seguir avanzando. En ese instante, el dolor se transformó en un silencio atronador. Ya no había nada que decir. Levanté la vista y lo miré de verdad, quizá por primera vez en años. Y no reconocí al hombre que tenía delante. El rostro de mi hijo, el que yo había besado miles de noches, se había convertido en la máscara de un extraño. Sus ojos, antes llenos de vida y de cariño, ahora estaban vacíos, opacos. Era un desconocido que llevaba la cara de mi Javier, un impostor que hablaba con su voz pero cuyas palabras estaban envenenadas. El amor incondicional que había sentido por él toda mi vida se hizo añicos, y en su lugar solo quedó un vacío helado y una lucidez terrible. Comprendí que había perdido a mi hijo mucho antes de que decidiera arrebatarme mi casa. Como si no fuera suficiente, continuaron con los detalles prácticos de mi destierro. Susana sacó su móvil, y con una eficiencia insultante, empezó a hablar de la residencia. Hemos encontrado una pública, en las afueras. No es lujosa, pero es lo más asequible. Ya hemos iniciado los trámites, solo falta tu firma. Lo decían como si me estuvieran haciendo un favor, como si me estuvieran organizando unas vacaciones. Hablaban de mi futuro como quien habla de deshacerse de un trasto viejo, buscando el contenedor más cercano y barato. No hubo una palabra de consuelo, ni un gesto de afecto. Era una transacción, pura y dura. Yo era el coste a minimizar, para maximizar su beneficio. La humillación fue tan profunda que me dejó sin aliento, sentada en mi butaca, convertida en una espectadora de mi propio desmantelamiento. Mientras ellos hablaban de plazos de firmas y de mudanzas, yo me dediqué a observarlos. Javier no paraba de moverse incómodo, pasándose la mano por el pelo, evitando mi mirada a toda costa. Su incomodidad no nacía del arrepentimiento sino del mal trago que estaba pasando, de la molestia de tener que enfrentarse a la consecuencia humana de sus actos. Susana, en cambio, estaba impaciente. Miraba el reloj de su muñeca, tecleaba mensajes en su teléfono. Para ella, la reunión ya había durado demasiado. Tenían prisa por cerrar el capítulo, por firmar los papeles y volver a su vida de apariencias, dejando atrás a la vieja que se interponía entre ellos y su brillante futuro. Eran dos depredadores que ya habían probado la sangre y solo esperaban a que su presa dejara de temblar. Y entonces, algo dentro de mí cambió. Las lágrimas que pugnaban por salir se secaron de golpe. El temblor de mis manos cesó. El dolor agudo que me partía el pecho se solidificó, convirtiéndose en una calma fría y pesada como el mármol. Les miré a los dos, tan ocupados en su propia codicia, tan ajenos a la devastación que acababan de causar, y supe que no iba a derrumbarme. No delante de ellos. No iba a darles la satisfacción de verme rota. Nació en mí una fuerza que no sabía que poseía, una determinación silenciosa e inquebrantable. Aún no sabía cómo, pero tenía claro que no iban a salirse con la suya. La mujer frágil a la que creían estar desahuciando acababa de morir en esa butaca. Y en su lugar, había nacido otra. Mi vida no empezó en esta casa, sino en un pueblo pequeño de la España de posguerra, de esas que huelen a tierra mojada y a hambre. Nací en una casa de adobe con el suelo de tierra, donde el invierno se colaba por las rendijas y nos helaba los huesos. No teníamos lujos, apenas teníamos lo justo para no morirnos de frío o de pena. Nuestra única riqueza era estar juntos. Mi padre trabajaba en el campo de sol a sol por un jornal que no alcanzaba para nada, y mi madre hacía milagros con un puñado de garbanzos y mucho amor. Aprendí a coser antes que a escribir bien, remendando la ropa de todos hasta que los hilos formaban un mapa de nuestra pobreza. Pero a pesar de todo, en esa casa había calor, el calor que nos dábamos los unos a los otros para sobrevivir al frío de fuera y al de dentro. Mi mayor tesoro en aquel mundo gris era mi hermano pequeño, Mateo. Era 5 años menor que yo, un niño flaco con los ojos más vivos que he visto nunca, y una risa que parecía capaz de espantar a los fantasmas. Yo era su protectora, su segunda madre. Le enseñé a leer con los trozos de periódico viejo que envolvían el pescado, le contaba cuentos inventados para que no tuviera miedo por las noches, y compartía con él mi trozo de pan aunque mi estómago rugiera. Éramos uña y carne, dos mitades de la misma alma sobreviviendo juntas. Él me seguía a todas partes, con sus pasitos torpes, y su mano siempre buscaba la mía. Su confianza en mí era absoluta, y yo sentía que mi única misión en la vida era que nada malo le pasara, que su risa nunca se apagara.
Pero un día, el mundo se rompió en 1000 pedazos. Mateo tenía 10 años, y yo 15. Salió a jugar al monte como siempre, mientras yo ayudaba a mi madre con la colada en el río. Se suponía que volvería para la merienda. Pero no volvió. El sol empezó a caer y un silencio extraño, denso, se apoderó del pueblo. Salimos a buscarle. Primero su nombre en susurros, luego a gritos que se perdían en el eco de las montañas. Todo el pueblo se unió a la búsqueda, con candiles y horcas, peinando cada rincón de aquel monte que de repente se había vuelto un monstruo. Pasaron los días, las semanas. Nunca encontraron nada. Ni un rastro, ni un zapato, ni un botón. Simplemente, se desvaneció. La risa de Mateo se apagó para siempre, y con ella, una parte de mí murió aquel día. Aquella pérdida me marcó a fuego. La culpa, la sensación de haberle fallado, se convirtió en una sombra que me ha acompañado toda la vida. Me juré a mí misma que nunca más permitiría que le pasara algo a mi familia, que protegería a los míos con la fiereza de una loba. Esa promesa silenciosa fue el motor que me impulsó a dejar el pueblo y buscar un futuro en la ciudad. Quería construir algo sólido, algo que nadie pudiera arrebatarme. Quería un hogar seguro, paredes fuertes que mantuvieran a salvo a la gente que quería. El dolor por Mateo se transformó en una necesidad casi obsesiva de cuidar, de dar, de asegurarme de que a mi futura familia nunca le faltara nada, sobre todo, que nunca se sintieran desprotegidos como yo me sentía aquel día. Llegué a la ciudad con una maleta de cartón y las manos endurecidas de tanto trabajar. Empecé a coser para una sastrería, jornadas interminables en un taller oscuro y húmedo. Fue allí donde conocí a Arturo. No era un hombre de palabras bonitas ni de grandes gestos, era carpintero, un hombre honesto y trabajador cuyas manos, como las mías, contaban la historia de una vida de esfuerzo. Nos entendimos sin necesidad de hablar mucho. Reconocimos el uno en el otro las mismas ganas de construir algo nuestro, un refugio contra la dureza del mundo. Nuestro noviazgo fue sencillo, de paseos por el parque los domingos y de sueños compartidos en voz baja, sueños que olían a serrín y a tela nueva. Vimos en el otro la promesa de un futuro tranquilo, sin sobresaltos. Nuestro mayor sueño era tener una casa. Ahorramos cada céntimo, privándonos de todo lo que no fuera estrictamente necesario durante años. Compramos este pequeño terreno en las afueras, cuando todo esto era campo, y Arturo con sus propias manos levantó esta casa. Yo le ayudaba después de mi jornada en el taller, pasándole los ladrillos, mezclando el cemento. Recuerdo el olor del yeso fresco, el sonido de su martillo, su sonrisa cansada pero orgullosa al final del día. Cada pared, cada viga, cada baldosa tiene una gota de su sudor y de mi ilusión. No era un palacio, pero para nosotros era el castillo más grande del mundo. Era el símbolo de que lo habíamos conseguido. De que habíamos construido nuestro rincón seguro, un lugar al que por fin podíamos llamar hogar. Y entonces llegó Javier. Cuando nació sentí que la vida me daba una segunda oportunidad. Era como si el sol volviera a salir después de una noche demasiado larga. Volqué en él todo el amor y toda la protección que no pude darle a Mateo. Me prometí que a él no le faltaría de nada, que tendría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Su primera palabra, sus primeros pasos en este mismo salón, cada uno de sus logros era mi mayor victoria. Arturo y yo vivimos por y para él. Era el centro de nuestro universo, la pieza que completaba nuestro pequeño reino. Verle crecer sano y feliz era la recompensa a todos nuestros sacrificios, la prueba de que todo el esfuerzo había merecido la pena. Mi vieja máquina de coser, una Singer de pedal que aún conservo, se convirtió en mi compañera de fatigas. Cuando Javier empezó el colegio, los gastos aumentaron. Así que, después de mi jornada en la sastrería, y de hacer las tareas de casa, me sentaba a coser para afuera. Hacía arreglos, vestidos para las vecinas, cualquier cosa que me diera unas pesetas extra. Muchas noches me las pasaba en vela, con la única compañía del zumbido de la máquina y la luz de una bombilla tenue, para que Javier pudiera tener libros nuevos, para que fuera a las excursiones del colegio, para que nunca se sintiera menos que los demás. Mis dedos estaban llenos de pinchazos, mi espalda dolorida, pero no me importaba. Cada puntada era un paso más hacia el futuro que yo soñaba para él. Hubo un sacrificio que me dolió especialmente, uno que guardé en secreto durante años. Cuando Javier quiso casarse y comprarse su primer piso, no tenían suficiente para la entrada. El banco les ponía pegas. Una tarde, sin decirle nada a nadie, fui a un comprador de oro y vendí el anillo de bodas de mi madre. Era lo único de valor que me quedaba de ella, un aro de oro fino y gastado que llevaba siempre guardado en un pañuelo. Recuerdo el frío del mostrador, el peso de la joya en mi mano por última vez, y el nudo en la garganta al entregarlo.
Pero luego pensaba en la cara de felicidad de Javier al firmar las escrituras de su casa. Y me convencía a mí misma de que había hecho lo correcto. El futuro de mi hijo valía más que cualquier recuerdo material. Y así fue mi vida. Una cadena interminable de pequeños y grandes sacrificios. Era darle a él el mejor trozo de carne y decir que a mí no me apetecía. Era remendar mis zapatos una y otra vez para poder comprarle a él unas zapatillas de marca. Eran las vacaciones que nunca tuvimos porque todo el dinero se iba para sus estudios, para su coche, para ayudarle a empezar su propia vida. Nunca lo vi como un sacrificio, sino como lo que una madre tiene que hacer. Arturo pensaba igual. Nuestra felicidad era verle a él feliz. Verle conseguir todo lo que nosotros ni siquiera nos habíamos atrevido a soñar. Dábamos por sentado que ese amor, ese esfuerzo, crearía un lazo indestructible, un agradecimiento que duraría toda la vida. Cuando entró en la universidad, el primer universitario de la familia. El orgullo no me cabía en el pecho. Le preparaba paquetes con comida cada semana para que no pasara hambre en la ciudad, y esperaba sus cartas como si fueran el mayor de los tesoros. En ellas me contaba sus progresos, sus sueños de montar una gran empresa, de triunfar. Yo leía aquellas cartas una y otra vez, y sentía que todo había valido la pena. Él iba a ser un hombre importante, un hombre de provecho. Y yo, su madre, la modista de barrio, había puesto los cimientos de ese éxito con mis manos y mis noches en vela. Creía que aunque su mundo fuera a ser muy diferente al mío, nunca olvidaría de dónde venía, nunca olvidaría quién le había ayudado a llegar hasta allí. Recuerdo una vez, en uno de sus cumpleaños cuando aún era un niño, le habíamos comprado una bicicleta con mucho esfuerzo, sus ojos brillaban de una manera increíble. Me abrazó con todas sus fuerzas y me dijo al oído: «Mamá, cuando sea mayor y gane mucho dinero te voy a comprar un castillo con un jardín lleno de flores, para que no tengas que coser más». Era la promesa inocente de un niño, claro, pero para mí significó el mundo. Me aferré a esas palabras durante años, no porque quisiera un castillo, sino por lo que representaban, la promesa de que siempre cuidaría de mí, de que me devolvería, a su manera, todo el amor que yo le había dado. Qué ironía que, tantos años después, no solo no me ofreciera un castillo, sino que quisiera arrebatarme mi único y humilde refugio. Luego Arturo enfermó. Fue un cáncer lento y cruel, que se lo fue llevando poco a poco. Esos últimos años fueron duros, muy duros. Yo me convertí en su enfermera, su compañera inseparable. Javier venía a vernos cuando podía, siempre con prisa, siempre con sus negocios y sus problemas. Yo nunca le reproché nada. Entendía que tenía su propia vida. Arturo y yo nos enfrentamos a aquello juntos, como siempre habíamos hecho todo. En la quietud de la enfermedad, nuestro amor se hizo más profundo, más silencioso. Nos bastaba con estar sentados uno al lado del otro, cogidos de la mano, en este mismo salón, recordando la vida que habíamos construido juntos. En su lecho de muerte, ya casi sin fuerzas, Arturo me hizo prometerle algo. Me agarró la mano con una fuerza que no sabía que aún le quedaba, me miró a los ojos y me dijo: «Pilar, esta casa es nuestra historia. Es todo lo que tenemos. No la dejes ir nunca. Prométeme que será siempre tu refugio». Se lo prometí con lágrimas en los ojos. No era solo una promesa sobre unos ladrillos, era una promesa sobre nuestra memoria, sobre nuestro legado, sobre el único lugar en el mundo donde habíamos sido verdaderamente felices y donde me sentía a salvo. Proteger esta casa era proteger el recuerdo de Arturo, era serle fiel hasta el final. Tras su muerte la casa se llenó de un silencio que pesaba como una losa. Cada rincón me recordaba a él, su butaca vacía, sus herramientas de carpintería ordenadas en el cobertizo, el olor a su colonia que parecía haberse quedado impregnado en las cortinas. La soledad era inmensa, pero esta casa, mi refugio, me abrazaba. Cuidar de ella se convirtió en mi propósito. Mantenía el jardín como a él le gustaba, barnizaba los muebles que él había hecho, y sentía que, de alguna manera, él seguía conmigo. Creía que Javier entendía lo que este lugar significaba para mí, que respetaría la memoria de su padre y la promesa que yo le había hecho. Pero entonces Javier se casó con Susana, y todo empezó a cambiar. Ella era diferente. Una mujer con ambiciones, preocupada por las apariencias, por el qué dirán. La primera vez que vino a casa, noté cómo su mirada recorría mis muebles, mi decoración sencilla, con una especie de condescendencia mal disimulada. Hacía comentarios sutiles, qué acogedor, pero con un tono que quería decir, qué viejo y qué pequeño. Sentí por primera vez que mi mundo, el mundo que con tanto esfuerzo había construido, no era suficiente para ellos. Me sentí juzgada en mi propio hogar. Poco a poco Javier empezó a hablar como ella, a pensar como ella. Las visitas de los domingos se fueron espaciando. Primero eran cada 15 días, luego una vez al mes, luego solo en cumpleaños y Navidad.
Siempre había una excusa, un compromiso de trabajo, un viaje, el cansancio. Las llamadas se convirtieron en mensajes de WhatsApp, cortos y fríos. Empezaron a hablar de sus amigos con chalets, de sus vacaciones en el extranjero, de un estilo de vida que estaba a años luz del mío. Y yo, en mi casa de barrio obrero, empecé a sentirme como una reliquia de un pasado que a ellos les avergonzaba, un ancla que les impedía navegar hacia las altas esferas con las que soñaban. Cuando nació mi nieta, Sofía, pensé que todo volvería a ser como antes. Mi corazón se llenó de una alegría nueva, la esperanza de volver a tener risas de niño correteando por la casa. Durante los primeros meses, me la traían de vez en cuando. Pero pronto empezaron las excusas de nuevo. Que si la casa era fría en invierno, que si no era segura para una niña, que si estaba muy lejos. Dejaron de traerla. Tenía que conformarme con verla crecer en las fotos que colgaban en las redes sociales. Fotos de sus fiestas de cumpleaños a las que yo no era invitada. De sus viajes a la nieve. De una vida de la que yo había sido completamente excluida. Me convirtieron en una abuela a distancia. Una extraña para mi propia nieta. El abandono se completó en los últimos años. Me enteré por una vecina de que se habían comprado un coche nuevo, de alta gama. Mientras tanto, a mí me decían que las cosas no les iban bien, que la economía estaba muy mala, que tenían muchos gastos. Veía las fotos de sus cenas en restaurantes caros, de su ropa de marca, y no entendía nada. O mejor dicho, lo entendía todo. Yo me había convertido en una carga, en una obligación molesta. Ya no formaba parte de su proyecto de vida. Era el último vestigio de un origen humilde que querían borrar a toda costa. Y la venta de esta casa, ahora lo veo claro, no era más que el último paso para deshacerse de mí para siempre. Y así, toda una vida de amor incondicional, de noches sin dormir, de manos destrozadas por la aguja y de sueños sacrificados, me ha traído a este preciso instante. Sentada en mi butaca, escuchando a mi único hijo, el hombre por el que lo di todo, decirme que mi nostalgia, mi amor por mi historia, es un freno para su futuro. Me doy cuenta de que para él, yo no soy su madre, soy un activo inmobiliario. Mis recuerdos no son un tesoro, son polvo. Y mi amor no ha sido un regalo, sino una inversión que ahora ha decidido que es el momento de liquidar. La traición no empezó hoy, lleva años gestándose, en cada visita cancelada, en cada llamada no devuelta, en cada mentira piadosa. Hoy, simplemente, le han puesto precio. La verdad es que esto no pasó de la noche a la mañana. La traición, la de verdad, es como la humedad en una pared vieja. No la ves al principio, pero va calando poco a poco, manchando los cimientos, hasta que un día todo se viene abajo. Todo empezó a torcerse el día que Javier trajo a Susana a casa por primera vez para una comida de domingo. Hasta entonces, nuestras comidas eran sagradas. Risas, el olor del asado de Arturo, y Javier contándome sus cosas. Pero ese día, el aire cambió. Susana entró, y aunque sonreía con la boca, sus ojos lo juzgaban todo. El mantel de ganchillo que hice con mis propias manos, los muebles que Arturo había tallado, las fotos en blanco y negro de nuestra familia. No dijo nada malo, al contrario, solo decía qué auténtico, qué personal. Pero lo decía con un tono que dejaba claro que para ella auténtico, era sinónimo de pobre y viejo. Recuerdo perfectamente la primera vez que sentí una punzada de verdad. Susana hablaba de un viaje que querían hacer a Italia, de un hotel boutique en la Toscana. Yo, para participar, comenté que Arturo y yo siempre habíamos soñado con ir a Roma, pero que nunca pudimos permitírnoslo. Ella me miró con una especie de lástima condescendiente y dijo: claro, eran otros tiempos, Pilar, ahora el que no viaja es porque no quiere. Me sentí pequeña, anticuada, como si mi vida de sacrificios y de trabajo duro fuera una elección de mal gusto. Javier no dijo nada. Se limitó a remover el café, con la mirada perdida en la taza, como si la conversación no fuera con él. Fue la primera vez que mi hijo permitió que alguien me humillara en mi propia casa, y su silencio me dolió más que las palabras de ella. Poco a poco, Javier empezó a hablar como ella. Empezó a usar palabras como networking, branding personal, y a preocuparse por cosas que antes le daban igual, como la marca de su ropa, o el restaurante de moda al que tenía que ir. Las conversaciones sobre sus amigos, sus sueños o sus miedos desaparecieron. Ahora todo giraba en torno al dinero, a las apariencias, a la gente importante que había conocido. Un domingo, por primera vez en su vida, canceló la comida. La excusa fue una reunión de negocios informal, en un club de campo. Entendí que el club de campo era más importante que el asado de su madre. Fue el primer ladrillo que quitaban del muro de nuestro pequeño mundo. A partir de ahí, las grietas no dejaron de crecer.
Luego empezaron las sugerencias. Mamá, este sofá es muy cómodo, pero quizá unos cojines más modernos le darían otro aire, decía Susana, mientras pellizcaba la tela con 2 dedos como si tuviera algo contagioso. Y estas cortinas son un poco oscuras, ¿no crees? Quitan mucha luz. No se daban cuenta, o no querían darse cuenta, de que ese sofá era donde su padre y yo nos sentamos a ver crecer a nuestro hijo, y que esas cortinas las había cosido yo misma con una tela que compramos en nuestro 10º aniversario. No querían mejorar mi casa, querían borrarla. Querían transformar mi hogar en un lugar anónimo, un piso piloto sin alma, un espacio que no les avergonzara enseñar a sus nuevas y sofisticadas amistades. Las visitas se hicieron más cortas y más formales. Ya no se quedaban a charlar después de comer. Tenían siempre prisa, un compromiso, algo urgente que hacer. Se sentaban en el borde del sofá, como si estuvieran de visita en casa de un desconocido, mirando el reloj constantemente. Yo intentaba hablar de las cosas de siempre, de los vecinos, del jardín, de mis recuerdos con Arturo. Pero a ellos esos temas les aburrían, se notaba en su mirada ausente, en sus respuestas monosilábicas. Cambiaban de tema rápidamente para hablar de la bolsa, de la reforma de su chalet, o de los problemas con la comunidad de vecinos de su urbanización de lujo. Dejé de ser una madre y me convertí en una parada incómoda en su ajetreada agenda social. Cuando nació Sofía, mi nieta, mi corazón se llenó de una esperanza ingenua. Creí que un bebé lo arreglaría todo, que volverían las risas, la alegría, la unión. Los primeros meses fueron un espejismo de felicidad. Me la traían, la acunaba en mis brazos en esta misma butaca y le cantaba las mismas nanas que le cantaba a Javier. Sentía que la vida me daba una segunda oportunidad de cuidar, de amar, de ser abuela. Ver sus ojitos curiosos explorando el mundo desde la seguridad de mi regazo, era como ver el sol salir después de una larga tormenta. Pensé, ilusa de mí, que el amor por esa niña nos volvería a unir, que sería el puente que salvaría el abismo que se había abierto entre nosotros. Pero el espejismo duró poco. Empezaron las excusas para no traerla. Primero, que la casa tenía corrientes de aire y la niña podía coger frío. Compré calefactores, sellé ventanas. Luego, que los muebles tenían esquinas peligrosas. Forré todas las esquinas con protectores de goma, hasta que mi casa parecía un parque infantil. Después, que el barrio no era seguro. La última excusa fue la más cruel de todas. Mamá, es que aquí no tiene espacio para jugar. En nuestra casa tiene un cuarto de juegos y jardín. Mi hogar, el lugar donde su padre había crecido feliz correteando por este mismo salón, de repente no era lo suficientemente bueno para mi nieta. No era la casa, lo entendí entonces, era yo. No querían que su hija se criara cerca de mí, de mi mundo. Y así, me convertí en una abuela de fotografía. Me mandaban fotos por el móvil, Sofía en su primer día de guardería, Sofía en la piscina de su urbanización, Sofía disfrazada en Halloween. Yo sonreía a una pantalla, dándole a me gusta con el corazón encogido. Veía su vida pasar a través de un filtro digital, como si fuera una película en la que yo era una simple espectadora. Dejaron de invitarme a sus cumpleaños. Es una fiesta para niños, mamá, te aburrirías, me decían. Y yo veía en las redes sociales las fotos de la fiesta, donde estaban los otros abuelos, los padres de Susana, sonriendo y sosteniendo a mi nieta en brazos. El dolor de esa exclusión era un dolor físico, una presión en el pecho que me dejaba sin aire. Hubo un día que me rompió por dentro. Le había tejido con toda mi ilusión un jersey de lana, con unos patucos a juego. Era un color rosa pálido precioso. Tardé semanas en hacerlo, poniendo en cada punto todo mi amor. Aproveché una de sus escasas visitas para dárselo. Susana lo cogió, lo miró por encima y forzó una sonrisa. ¡Qué detalle, Pilar! Pero ya sabes, con el tema de las alergias, la pediatra nos ha recomendado usar solo tejidos orgánicos, de marcas certificadas. Dobló el jersey con cuidado y lo dejó sobre una mesa, como si fuera un objeto contaminado. Nunca se lo puso a la niña. Ese jersey sigue guardado en mi armario, un monumento a mi amor inútil y a mi humillación silenciosa. Me di cuenta de que no solo me estaban apartando a mí, sino que estaban educando a mi nieta para que me viera como una extraña, como alguien de otro mundo. Querían borrar sus raíces, su origen humilde. Querían que creciera pensando que la vida siempre había sido chalets con piscina y ropa de marca. Mi casa, mi forma de vida, era un recordatorio incómodo de un pasado que ellos querían olvidar. Yo era la prueba viviente de que no siempre habían pertenecido a ese mundo de apariencias al que aspiraban con tanta desesperación. Y para consolidar su nueva identidad, necesitaban cortar el último lazo que les unía a la sencillez, a la autenticidad. Ese lazo era yo. La soledad se hizo más profunda en las fechas señaladas.
La primera Navidad que pasé sola fue la más dura. Me llamaron desde una estación de esquí en los Alpes. Mamá, hemos decidido darnos un capricho este año. El año que viene lo celebramos todos juntos. Prometido. Esa promesa nunca se cumplió. Mientras ellos brindaban con champán en un hotel de lujo, yo cenaba un trozo de pescado a la plancha viendo la televisión, con la silla de Arturo y la de Javier vacías a mi lado. El silencio de la casa era tan grande que podía oír los latidos de mi propio corazón. Lloré en silencio, no de pena, sino de una rabia impotente que no sabía cómo expresar. Mi cumpleaños se convirtió en un trámite para ellos. El teléfono sonaba por la mañana, una llamada rápida de 5 minutos. ¿Todo bien, mamá? ¡Felicidades! Te hemos mandado un detalle por mensajero. Y al rato llegaba un repartidor con un ramo de flores impersonales, o una caja de bombones. Ni un beso, ni un abrazo. Era como recibir una felicitación de una empresa, un gesto automático para cumplir con el expediente. Me sentía como una obligación en su calendario, una tarea que tachaban de la lista para poder seguir con sus vidas sin remordimientos. Las flores eran preciosas, pero olían a distancia, a culpa comprada. Antes, yo era el centro de la familia. Cuando Javier tenía un problema, a la primera que llamaba era a mí. Cuando necesitaba un consejo, mi opinión era la más importante. Todo eso desapareció. Me enteraba de las cosas importantes de su vida por terceras personas. Una vecina me dijo que se habían comprado un coche nuevo, uno de esos que parecen naves espaciales. Cuando le pregunté a Javier, me dijo que se le había olvidado comentármelo. Se le olvidó. Me enteré de que Susana había conseguido un ascenso porque lo leí en una red social. Dejaron de compartir su vida conmigo. Me convirtieron en una espectadora lejana, una extraña que ya no tenía ni voz ni voto en el círculo familiar. Una vez, tuve una gripe muy fuerte. Me pasé 3 días en cama con fiebre, sin poder moverme. Llamé a Javier, no para que viniera a cuidarme, solo para que lo supiera. Su respuesta fue: mamá, cuídate mucho. Ahora mismo te pido por una aplicación que te lleven una sopa caliente y unas medicinas. Estamos hasta arriba de trabajo. Y así fue. A la media hora, un repartidor en moto me entregó una bolsa con un caldo de brick y un paracetamol. La eficacia de su solución me heló el alma. No necesitaba su dinero ni su tecnología, necesitaba a mi hijo, necesitaba que me pusiera la mano en la frente, que me preguntara cómo estaba. Pero mi hijo estaba demasiado ocupado para ser un hijo. Fue entonces cuando empezaron a sembrar la semilla de la idea. Empezaron a hablarme de lo grande que era la casa para mí sola, del trabajo que me daría mantenerla. Mamá, ¿no te cansas de tener que limpiar tanto? Y el jardín, es mucho esfuerzo para ti. Lo decían con un falso tono de preocupación, como si solo miraran por mi bienestar. También dejaban caer comentarios sobre lo mucho que se estaba revalorizando el barrio. El otro día vendieron el chalet de la esquina por una fortuna. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Estaban preparando el terreno, abonando el campo para la propuesta final. No era preocupación, era estrategia. Mi aislamiento se volvió casi total. Los viejos amigos del barrio o se habían muerto o sus hijos se los habían llevado a vivir con ellos. Las tiendas de toda la vida cerraron, sustituidas por franquicias modernas y frías. Ya casi no conocía a nadie. A veces pasaba días enteros, sin hablar con nadie más que con la cajera del supermercado. Mi casa, que siempre había sido mi refugio, empezó a sentirse como una isla desierta. Y en esa isla, Javier y Susana eran los únicos visitantes, pero cada vez que venían, en lugar de traer provisiones, parecían venir a estudiar el terreno para ver cómo podían conquistarla. La forma en que me hablaban también cambió, empezaron a tratarme como si fuera una niña, como si mi cerebro se hubiera encogido con la edad. Me explicaban las cosas más simples con una paciencia exagerada y un tono condescendiente. Mira, mamá, el mando de la tele funciona así, le das a este botón rojo. Como si no llevara usando un mando toda mi vida. Me hablaban de sus finanzas como si yo no pudiera entender conceptos como hipoteca o inversión, cuando yo había levantado una familia contando cada peseta. Me infantilizaron, me quitaron la autoridad y la dignidad, para que cuando llegara el momento de tomar la decisión por mí, pareciera un acto de protección, y no de pura codicia. La gota que colmó el vaso fue una tarde que vinieron sin avisar. Yo estaba en la cocina y les oí hablar en el salón, pensando que no les escuchaba. Susana decía, con voz tensa: ¿se lo vas a decir ya o qué? No podemos esperar más. Y Javier le respondió en un susurro que me atravesó como un puñal. Espera, mujer, que no es fácil, sabes que venir aquí es una obligación que me agota. ¿Una obligación?
Escuchar esa palabra de la boca de mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, fue como recibir una bofetada en el alma. No era amor, no era cariño. Era una carga, un deber pesado del que estaba deseando librarse. En ese momento comprendí que ya lo había perdido todo. A partir de ese día sus visitas cambiaron de naturaleza. Ya no disimulaban. Venían y sus miradas no eran para mí, eran para las paredes, los techos, las ventanas. Paseaban por la casa como tasadores, midiendo los espacios con los ojos. Javier hacía comentarios en voz baja a Susana. Aquí se podría tirar este tabique y unirlo con la cocina. Y ella respondía, sí, quedaría un espacio diáfano espectacular. Hablaban de mi hogar como si ya fuera suyo, como si yo fuera un fantasma invisible que ya no habitaba entre esas paredes llenas de mis recuerdos y de mi vida. Susana se volvió más audaz, más directa. Ya no usaba indirectas. Un día, mientras yo regaba las macetas del patio, se me acercó y dijo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, Pilar, tienes que reconocer que esta casa tiene un potencial increíble. Con una buena reforma, se podría vender por el doble. Es un activo que está completamente desaprovechado. La palabra activo me golpeó con fuerza. Para ella mi hogar no era un santuario de amor y memoria, era un producto financiero, un número en una hoja de cálculo. Y yo por extensión, era la guardiana inútil de ese activo, la que impedía que generara beneficios. Yo intentaba defenderme de la única manera que sabía, apelando a los sentimientos. Les hablaba de su padre, de cómo había puesto cada ladrillo con sus propias manos. Javier, ¿te acuerdas cuando papá te hizo el columpio en el nogal del patio? Pasabas horas y horas ahí. Pero mis recuerdos les incomodaban. Cambiaban de tema bruscamente, o me miraban con impaciencia, como diciendo, oh, otra vez la vieja con sus batallitas. La memoria, que para mí era un tesoro, para ellos era un lastre, un argumento sentimental y débil que no podía competir con la lógica aplastante del mercado inmobiliario. La mentira más descarada fue cuando trajeron a un hombre trajeado. Me lo presentaron como un amigo arquitecto al que le encanta ver casas antiguas. El hombre no miraba la arquitectura, miraba los metros cuadrados, la orientación, el estado de las vigas. Hacía preguntas técnicas que un simple aficionado no haría. Era un agente inmobiliario, lo supe al instante. La falta de respeto, la mentira tan burda, me dejó sin palabras. Me trataban como a una tonta, como a una anciana senil a la que se le puede engañar con cualquier cuento. Fingí que me lo creía, pero por dentro, una rabia fría como el hielo empezó a tomar forma. Esa noche, cuando se fueron, me armé con acento agudo de valor y llamé a Javier. ¿Quién era ese hombre, hijo? Su voz al otro lado del teléfono se volvió tensa, defensiva. Ya te lo he dicho, mamá, un amigo. No te montes películas, siempre estás pensando lo peor. Me acusó de ser desconfiada, de ser negativa. Le dio la vuelta a la situación para hacerme sentir culpable a mí. Fue una lección dolorosa. Cuando la codicia entra por la puerta, la verdad y el respeto saltan por la ventana. No solo querían mi casa, querían que yo me sintiera mal por dudar de sus nobles intenciones. La presión económica se hizo explícita. Ya no se quejaban de sus gastos en general, empezaron a hablar de una oportunidad de negocio única. Una inversión que les cambiaría la vida. Pero necesitaban liquidez y rápido. Si tuviéramos un capital inicial, mamá, nuestro futuro y el de Sofía estarían asegurados para siempre, me dijo Javier un día, mirándome fijamente, como si la solución a todos sus problemas estuviera escrita en mi cara. El mensaje era claro, mi casa era la llave de su felicidad, y yo era la carcelera que se negaba a entregarla. En esos días el recuerdo de la venta del anillo de mi madre volvió a mí con una fuerza devastadora. Yo había vendido un pedazo de mi pasado para cimentar su futuro, el de su primer hogar. Y ahora, él estaba dispuesto a vender el mío, mi último hogar, para financiar una ambición, un capricho empresarial. La simetría era cruel, irónica. Me di cuenta de que nuestros conceptos del sacrificio eran opuestos. Para mí, sacrificar era dar algo tuyo por el bien de otro. Para él, sacrificar era exigir que otro te diera lo suyo por tu propio bien. Las últimas semanas antes de la conversación definitiva fueron de una calma tensa, la calma que precede a las grandes tormentas. Apenas llamaban. El silencio era su forma de castigarme, de presionarme. Yo sabía que estaban planeando algo, que el asalto final era inminente. Pasaba las horas sentada en mi butaca, mirando las fotos de Arturo, de Javier de niño, de mis padres. Acariciaba la madera de los muebles, respiraba el olor de mi propia vida,
No sentía miedo, sentía una tristeza profunda y una determinación extraña. Sabía que tendría que enfrentarme a esto sola, y que la mujer que había sido hasta entonces, la madre abnegada y silenciosa, tenía que morir para dar paso a otra. Y así llegué a ese día, al momento en que se sentaron frente a mí en el salón. No fue una sorpresa. Fue la crónica de una traición anunciada, el último acto de una obra que llevaba años representándose. La comprensión total me golpeó con la fuerza de una revelación. No me veían a mí, no veían a su madre, a la abuela de su hija. Veían un problema que tenía una solución muy rentable. Veían un obstáculo entre ellos y el dinero. El amor no se había acabado de repente. Se había ido gastando, como la tela de un vestido viejo, hasta que solo quedaron los hilos, frágiles y rotos. Esto no era una discusión familiar. Era una liquidación de existencias. Y la existencia a liquidar era yo. Se levantaron para irse. Javier con esa falsa prisa del que ha cumplido un trámite desagradable y solo quiere escapar. Susana en cambio se tomó su tiempo. Se ajustó la chaqueta de diseño y me dedicó una mirada que pretendía ser compasiva, pero que solo destilaba una victoria fría y calculada. Me veían a mí pero no me miraban. Veían un obstáculo superado, una firma pendiente en un papel, el último escollo antes de poner sus manos sobre el dinero. Creían que la partida estaba ganada, que la vieja modista, rota de dolor, no tenía más remedio que aceptar su destino en un asilo de las afueras. Lo que no sabían es que la mujer que tenían delante no estaba rota. Estaba completa por primera vez en muchos años. Para ellos, yo era un libro abierto y con muy pocas páginas. Una vida sencilla, predecible. La viuda de un carpintero. Una madre que solo había vivido para su hijo. Una anciana anclada en el pasado. Me habían catalogado, empaquetado, y puesto un precio. Suponían que mi mundo se limitaba a estas 4 paredes, a mis recuerdos, y a la pensión de viudedad, que llegaba puntualmente cada mes. Daban por sentado que mi mayor tesoro eran las fotos en blanco y negro del aparador, y que mi única defensa sería apelar a unos sentimientos que ellos ya no tenían. Creyeron que conocían toda mi historia pero solo habían leído el prólogo, y se habían saltado el capítulo más importante de todos. Pero hay secretos que no se guardan en cajas de hojalata, ni en el fondo de un armario. Hay secretos que se guardan en el silencio, que se protegen con una vida de aparente normalidad. El mío llevaba 10 años latiendo bajo la superficie, un ancla invisible que me sostenía mientras la tormenta de su codicia se formaba sobre mi cabeza. Un secreto que no era un arma para atacarles, sino un escudo que Arturo, desde donde estuviera, y la vida misma, habían puesto en mi camino para protegerme. Y mientras ellos se marchaban, sintiéndose los amos del universo, yo repasaba en mi mente el día en que mi vida, la de verdad, volvió a empezar. Fue hace 10 años, poco después de que Arturo se fuera. La soledad era un animal que me mordía por las noches. Un día de otoño, llamaron a la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, me encontré con un hombre de mi edad, elegantemente vestido, con el pelo plateado y unos ojos que me resultaban extrañamente familiares. Me miró con una intensidad que me sobrecogió, como si llevara toda una vida buscándome. Detrás de él, un coche negro esperaba en silencio. El hombre tragó saliva, y con una voz rota por la emoción, pronunció una sola palabra, un nombre que llevaba más de 60 años enterrado en lo más profundo de mi alma: Pilar. Y entonces lo vi. Detrás de las arrugas, del traje caro, de la apariencia de un hombre de mundo, estaban los ojos de mi hermano. Los mismos ojos vivos, curiosos y llenos de luz del niño de 10 años que desapareció en el monte. Era Mateo. El mundo dejó de girar. Las piernas me flaquearon y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caer. Las lágrimas que no había llorado en décadas brotaron sin control. Un torrente de dolor, de incredulidad, y de una alegría tan inmensa que dolía. No fue un fantasma, no fue un sueño. Era él, mi niño, mi Mateo, convertido en un hombre que había vuelto para encontrarme. Nos abrazamos en el umbral de la puerta durante un tiempo que me pareció una eternidad. Lloramos juntos, sin decir nada, porque no hacían falta palabras. Era el reencuentro de 2 mitades de una misma alma, separadas por un destino cruel. Me contó su historia. Un matrimonio adinerado de la capital, que no podía tener hijos y pasaba el verano en un pueblo cercano, lo encontró perdido y asustado en el monte. En la confusión de la época, y movidos por la desesperación, se lo llevaron. Lo criaron como a un hijo, le dieron una educación, un apellido y una vida de lujos. Pero él nunca olvidó. Nunca dejó de buscar a su hermana mayor, la que le enseñó a leer y le protegía de las pesadillas. Mateo se había convertido en un hombre de negocios.
un magnate del sector inmobiliario, discreto pero inmensamente rico. Durante años, había contratado a los mejores investigadores para encontrarme. Y por fin, lo había conseguido. Aquel día, en mi pequeño salón, el mundo se recompuso. La herida que llevaba abierta desde mi adolescencia, empezó por fin, a cicatrizar. Sentí que una parte de mí que creía muerta volvía a la vida. No estaba sola. Tenía un hermano, tenía familia, una familia que me había buscado sin descanso. Su primera intención fue sacarme de allí, llevarme con él. Quiso darme el mundo en bandeja de plata. Una casa grande, viajes, todas las comodidades que el dinero pudiera comprar. Pero me negué. Le hice prometer que mantendríamos nuestro reencuentro en el más absoluto secreto. Y lo hice por 2 razones. La primera, la más dolorosa, era por Javier. Aún albergaba la tonta esperanza de una madre, de que el amor de mi hijo fuera genuino. Quería creer que, a pesar de su distancia y de la influencia de Susana, en el fondo me quería por ser su madre, no por el interés que pudiera despertar un pariente millonario recién aparecido. No quería que su afecto tuviera un precio. Necesitaba saber si el hombre que yo había criado era capaz de quererme en mi sencillez, en mi pobreza. Fue una prueba, una última y desesperada prueba de amor. Si Javier se enteraba de la existencia y la fortuna de Mateo, cualquier gesto de cariño, cualquier visita, cualquier llamada, estaría para siempre manchada por la sospecha. Vendría a verme a mí, o a la hermana de un millonario. Quise darle la oportunidad de demostrar que era el hijo que yo creía haber educado. Y durante 10 años, he observado en silencio cómo suspendía esa prueba, día tras día, con cada desplante, con cada mentira, con cada visita cancelada. La segunda razón era mi promesa a Arturo. Esta casa era nuestro santuario. Cada ladrillo representaba su esfuerzo, cada rincón guardaba un recuerdo de nuestra vida juntos. Abandonarla por una mansión fría y anónima me habría parecido una traición a su memoria, a nuestra historia de lucha y de amor humilde. Mi lugar estaba aquí, en el refugio que él construyó para mí con sus propias manos. Quería honrar su legado viviendo como siempre habíamos vivido, con la dignidad de la gente sencilla que no necesita lujos para ser feliz. Mateo, que además de un hermano reencontrado era un hombre práctico y con una visión del mundo mucho más clara que la mía, entendió mis razones. Pero no se quedó de brazos cruzados. Respetó mi decisión, pero me dijo: Pilar, te protegeré aunque no quieras. Conozco la naturaleza humana y la codicia. Dejaré que vivas tu vida como tú elijas, pero me aseguraré de que nadie pueda arrebatarte nunca tu refugio. Y entonces puso en marcha su plan. Un plan silencioso y legalmente impecable que me ha protegido durante todos estos años sin que nadie lo supiera. Lo que ni Javier ni Susana saben, lo que nunca han podido imaginar en sus sueños más ambiciosos, es que ellos no son los dueños de esta casa. Ni siquiera yo lo soy, no sobre el papel. Hace 10 años Mateo, a través de una de sus sociedades patrimoniales, me compró la casa por un precio simbólico. El contrato, firmado ante notario, establece una cláusula inamovible. Yo soy la usufructuaria vitalicia de esta propiedad. Eso significa que tengo derecho a vivir aquí hasta el último día de mi vida, y que nadie, absolutamente nadie, puede venderla, hipotecarla ni echarme de aquí. Legalmente, esta casa es una fortaleza inexpugnable. Así que mientras ellos hacen sus cálculos, mientras sueñan con el capital que van a obtener de la venta, están construyendo castillos en el aire. Están celebrando la conquista de un territorio que no les pertenece y que nunca les pertenecerá. La casa, para Javier, tiene un valor de mercado que ya ha calculado en su cabeza. Para Mateo su valor es sentimental, el de proteger a su hermana. Para mí, es mi vida entera. Y ese valor, el de una vida, no se puede tasar ni vender. Es intocable. Me subestimaron de la forma más profunda posible. Vieron en mí a una anciana frágil, ignorante de las complejidades del mundo moderno. Me hablaron de startups y de capital, como si fueran conceptos de otro planeta que mi mente simple no podría comprender. Creyeron que mi amor de madre era una debilidad que podrían explotar, y que mis recuerdos eran un sentimentalismo inútil que no tenía cabida en su mundo de negocios. No se dieron cuenta de que la sencillez no es sinónimo de estupidez, y que la vejez, a veces, solo refina la sabiduría. No vieron a la niña que aprendió a sobrevivir al hambre de la posguerra. No vieron a la joven que tuvo que enterrar en vida a un hermano y seguir adelante con el alma rota. No vieron a la mujer que levantó una familia puntada a puntada, con el zumbido de una máquina de coser como banda sonora de sus noches en vela. No vieron a la esposa que cuidó a su marido hasta su último aliento. Vieron solo lo que querían ver: un estorbo, una pieza vieja en su tablero de ajedrez que necesitaban sacrificar para ganar la partida.
Mi sabiduría no está en los libros de economía ni en los títulos universitarios. Mi sabiduría está en las cicatrices, en las manos ásperas de tanto trabajar, en la paciencia de quien ha visto pasar la vida con sus alegrías y sus penas. Y esa sabiduría me dijo, hace 10 años, que aceptara la protección silenciosa de mi hermano, no por desconfianza en mi hijo, sino como un seguro de vida contra la fragilidad de la naturaleza humana, una lección que aprendí de la forma más dura posible. Así que, cuando se fueron, cerrando la puerta a sus espaldas, no sentí el vacío de la derrota, sentí la calma helada de quien sabe que tiene el control. Se fueron convencidos de su victoria, planeando el reparto de un botín que no existe. Se fueron creyendo que me habían dejado sola y desamparada, a punto de ser desterrada. Qué equivocados estaban. En realidad, los que estaban a punto de ser desterrados de mi vida para siempre, eran ellos. Me quedé sentada en mi butaca, en el silencio recuperado de mi hogar. El corazón ya no me dolía, latía con un ritmo firme, tranquilo. Miré la foto de Arturo en el aparador y le sonreí. No te preocupes, cariño, cumplí mi promesa, nuestro refugio está a salvo. El aire del salón ya no parecía pesado, sino ligero, limpio. Era el aire que precede a un nuevo comienzo. Ellos creen que el siguiente paso es que un tasador venga a ponerle precio a mis recuerdos. Creen que me llamarán para que firme unos papeles en una notaría. Están esperando mi rendición. Pero no habrá rendición. No habrá más lágrimas. No habrá más súplicas. Lo único que habrá será la fría y contundente realidad de la ley. La ley que mi hermano, mi ángel de la guarda, tejió a mi alrededor para protegerme de la única amenaza de la que Arturo nunca pensó que tendría que defenderme, nuestro propio hijo. Cogí el teléfono de la mesita. Era un teléfono antiguo, de los de rueda, pero funcionaba perfectamente. Marqué un número que me sabía de memoria, un número que no había marcado en mucho tiempo. Esperé a que sonara al otro lado de la línea. Cuando descolgaron, una voz cálida y familiar me dijo, ¿Pilar? Y yo, con la calma de quien está a punto de cerrar el capítulo más doloroso de su vida para abrir el último y más luminoso, respondí, hola Mateo, ha llegado el momento. Mi llamada a Mateo no fue una súplica, fue una orden de operaciones. No había temblor en mi voz, ni una pizca de duda. Al otro lado del teléfono, la voz de mi hermano, siempre cálida y protectora, se llenó de una preocupación inmediata. Quería venir en ese mismo instante, mandar a sus abogados, montar un escándalo. Pero le detuve en seco. No, Mateo, le dije con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. No quiero que me rescates, quiero cerrar esta puerta yo misma, a mi manera, solo necesito que te asegures de que todo esté listo para cuando yo te avise. Él entendió. Entendió que esto no era una cuestión de dinero ni de leyes, sino de dignidad. Era mi batalla final, y aunque él me había proporcionado la armadura, la espada tenía que empuñarla yo. Colgué el teléfono, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire que llenaba mis pulmones era mío, solo mío. El plan no era una venganza, era un acto de autoafirmación. Un punto y final escrito con mi propia caligrafía. Mi plan era simple, tan simple como la vida que ellos creían que yo llevaba. Consistía en no hacer nada. Absolutamente nada. Consistía en dejarles creer que habían ganado, en permitirles avanzar en su tablero de ajedrez sin saber que el rey que pretendían acorralar, era en realidad, una reina con un poder que no podían ni imaginar. Mateo me confirmó lo que ya sabía, el entramado legal era una muralla de acero. Cualquier intento de venta sería como intentar derribar un castillo con una cuchara de postre. Así que me senté en mi butaca y esperé. Decidí concederles el regalo de su propia codicia, dejar que se deleitaran en su victoria imaginaria, que saborearan el champán antes de tiempo. Quería que llegaran hasta el final del camino que ellos mismos habían construido, solo para descubrir que al final no había un tesoro, sino un precipicio. Y yo no tendría que empujarlos. Bastaría con que dieran el último paso por su propio pie. La justicia más eficaz, a veces, es la que uno mismo se administra sin saberlo. Una semana después, Javier trajo al agente inmobiliario. Era un hombre joven, con un traje demasiado brillante y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Paseó por mi casa como si fuera un solar, hablando de potencial, de metros útiles, y de abrir espacios. Susana le seguía de cerca, asintiendo a todo, con una mirada de depredador, que ya había elegido su presa. Yo asentía, con la cabeza gacha interpretando el papel que me habían asignado, la anciana dócil y resignada. Les ofrecí un café, que rechazaron con prisa. Mientras el fotógrafo hacía fotos de mis rincones, de la butaca de Arturo, del marco de la puerta con las marcas de altura de Javier,
Yo sentía una extraña serenidad. No estaban fotografiando mi hogar, estaban documentando su propia ceguera. Estaban creando el álbum de fotos de su propia miseria moral. Y yo, la supuesta víctima, era la única en toda la habitación que conocía el final de la película. Los días que siguieron fueron un teatro del absurdo. Javier me llamaba con una euforia que me revolvía el estómago. Mamá, tenemos una oferta, nos dan incluso más de lo que esperábamos. Yo respondía con monosílabos, con frases cortas y vacías. Qué bien, hijo, me alegro por vosotros. Él interpretaba mi falta de entusiasmo como la tristeza de la derrota, como la melancolía de la anciana que se rinde. No se daba cuenta de que mi silencio no era de pena, era de expectación. Cada una de sus llamadas era un clavo más en el ataúd de su propio plan. Me hablaba de los papeles, de la fecha de la firma, de la residencia a la que me llevarían provisionalmente. Escuchaba cada detalle con una atención casi clínica, como un médico que observa el avance de una enfermedad que ya sabe incurable. Dejaron de verme como a una persona y me convirtieron en el último trámite burocrático para alcanzar su felicidad. No sentía pena por la casa. Una casa son solo ladrillos y cemento. Sentía una pena inmensa por el hombre en que se había convertido mi hijo. Una noche, mientras ellos celebraban su inminente éxito financiero en algún restaurante de moda, yo me quedé mirando una grieta finísima en la pared del pasillo. Recordé el día en que Arturo y yo la reparamos juntos, riéndonos porque yo había manchado de yeso su nariz. Esa grieta, esa pequeña imperfección, tenía más historia y más verdad que toda la vida perfecta que ellos intentaban construir. Comprendí que su problema no era la falta de dinero, sino una pobreza mucho más profunda, una pobreza de espíritu de la que ninguna inversión única podría sacarles. Estaban tan ocupados construyendo un futuro de apariencias, que habían demolido su propio pasado, sus cimientos, su alma. Y sin cimientos, cualquier edificio, por muy alto que sea, acaba por derrumbarse. Llegó el día señalado para la firma. La noche anterior, preparé una pequeña maleta. No metí mucha ropa. Metí mi vida. La foto de mi boda con Arturo. Ajada por el tiempo. El último dibujo que Javier me hizo en el colegio. Un sol con cara sonriente. El anillo de mi madre, no el que vendí por él, sino el de compromiso, uno de plata sin valor material pero con todo el valor del mundo. Metí mis agujas de coser y un dedal de plata que Arturo me regaló en nuestro primer aniversario. Cada objeto era un ancla, un recordatorio de que mi riqueza no se medía en metros cuadrados ni cotizaba en bolsa. Mi patrimonio era invisible a los ojos de los tasadores y de los notarios. Al cerrar la maleta, sentí que no estaba huyendo de nada. Estaba caminando hacia mí misma, hacia la paz que me había ganado a pulso. No necesité estar allí para verlo. Pude imaginarlo con una claridad meridiana. Javier y Susana, sentados en la notaría, impacientes, nerviosos, repasando las cifras en su cabeza. El comprador al otro lado de la mesa. Y entonces, la llamada. La llamada del abogado de la otra parte, o quizá del propio notario tras hacer las comprobaciones pertinentes. Imagino la voz, profesional y neutra, explicando en términos legales que la propiedad que pretendían vender no les pertenecía. Que figuraba a nombre de una sociedad patrimonial. Que existía un usufructo vitalicio a mi favor, un derecho inamovible, irrompible. Imagino el silencio, el rostro de Javier palideciendo, la sonrisa de Susana congelándose en una mueca de incredulidad y rabia. Imagino la humillación, el castillo de naipes derrumbándose sobre sus cabezas en un instante. No sentí alegría, solo la fría y serena satisfacción de la justicia poética. Mientras su mundo se venía abajo, el mío se abría de par en par. A la hora convenida, un coche negro, elegante pero discreto, aparcó frente a mi puerta. Mateo bajó y me abrió la puerta sin decir una palabra, solo con una sonrisa que lo decía todo. Antes de salir, dejé una nota manuscrita sobre la mesa del comedor, al lado de un jarrón con flores frescas del jardín. Era corta, directa y definitiva. Un hogar se construye con amor, escribí. No podéis vender lo que ya habéis destruido. Adiós, Javier. No miré atrás al cerrar la puerta de la casa por última vez. No sentía que abandonaba mi hogar. Sentía que mi hogar, el de verdad, el que se construye con lealtad y cariño, venía conmigo en esa pequeña maleta y en el asiento de al lado, donde mi hermano me cogía la mano con fuerza. En el trayecto, mientras nos alejábamos del barrio que había sido mi universo durante más de 50 años, no sentí nostalgia, sentí liberación. Por primera vez en años, no sentía el peso de la esperanza rota, la obligación de perdonar lo imperdonable, la tristeza del amor no correspondido.
Miré por la ventanilla y vi pasar los árboles, las calles, la vida. Y entendí que mi vida no se acababa, sino que empezaba de nuevo. Iba a pasar mis últimos años rodeada de respeto, de conversaciones sinceras, de un cariño que no pedía nada a cambio. Mi vida, el trabajo de mis manos y el amor de Arturo, eso era un patrimonio que ninguna inmobiliaria podría tasar, y que ningún hijo ingrato podría arrebatarme. Era mío, y por fin, estaba a salvo. La justicia, a veces no hace ruido, no necesita gritos ni juicios. A veces, la justicia es un silencio. Una puerta que se cierra para siempre. Una ausencia que grita más que cualquier palabra. Mi victoria no fue quitarles algo. Fue demostrarles que nunca lo tuvieron. Su castigo no es la pobreza. Es tener que vivir el resto de sus días con el eco de su propia codicia. Yo elegí la dignidad. Elegí la paz. Elegí la familia que te busca, no la que te abandona. Y esa, queridos amigos, es la única inversión que de verdad merece la pena en esta vida. Si conocéis a alguien que necesite oír una historia así para no sentirse solo, para recordar que la dignidad no tiene precio, compartid este vídeo. Y suscribíos para encontrar más historias de vida, de esas que nos enseñan que la fuerza más grande a veces nace del silencio.